Tiene la palabra el diputado Cortina. Señora Presidenta, el bloque del PS ya ha expresado a través de otros compañeras y compañeros su voto negativo a esta prórroga de impuestos y a la ley del presupuesto 2010. Muchos de distintos bloques, e incluso compañeros de mi propio bloque, lo han abordado desde un ángulo técnico, incluso analizándolo partida por partida, concentrándose en un tema específico. Yo quiero reforzar una caracterización que han tenido algunos diputados y algunas diputadas con un enfoque un poco más integral. Este es un enfoque integral que para nosotros hace que un presupuesto de estas características esté en las antípodas de la posición política del Partido Socialista, de lo que entiende el Partido Socialista debería ser un presupuesto para la Argentina 2010. La verdad que no hay que llamarse a engaño, este presupuesto es un capítulo más, cada vez menos disimulado, de la tan vapuleada retóricamente teoría del derrame. Su estrategia central se basa en subestimar gastos y en sobreestimar recursos para mostrar un superávit financiero que no es tal y que apunta a enviar señales a los organismos de crédito internacional. Por ejemplo, en materia impositiva, todas las prórrogas a un conjunto de impuestos directos, ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta, impuesto al cheque, prórrogas que por otra parte han sido mayores, de una mayor extensión que las tratadas en otros, que las aprobadas en otros presupuestos. El único objetivo que tienen es el afán para demorar la discusión de la estructura tributaria del país, caracterizada por su regresividad. La ortodoxia y la regresividad, señora Presidenta, en materia impositiva, habla por sí sola. Durante el 2010 el IVA sigue siendo el impuesto que mayor incidencia tiene sobre el conjunto de la recaudación, casi 30%. Se siguen manteniendo exenciones injustas como las que hoy benefician a la renta financiera y a los magistrados judiciales. No se propone, después del descomunal, de la batahola, de la confrontación política que crispó al país a partir de la resolución o de la discusión de la resolución 125, repensar algunos regímenes particulares como el de la actividad minera, que estuvo presente en la campaña electoral, que incluye beneficios e impuestos a la ganancia y exenciones a los derechos a la importación y exportación. Un capítulo aparte, pero ya se ha hablado tanto, es la ley al cheque, que hemos dicho hasta el cansancio que es un impuesto regresivo, que distorsiona los precios de la economía, que alienta la economía informal. Para el 2010, este impuesto, según el presupuesto enviado por el Ejecutivo, significa, según los cálculos, el 12%. Ya es una burla decir que es un impuesto de emergencia, ni que hablar que se coparticipa solamente el 30%. No hablemos tampoco, porque ha sido un papelón realmente, también en materia impositiva, cómo ha tenido que incorporar a último momento el bloque del Frente para la Victoria la prórroga de 3 años del actual régimen del monotributo, cuando ya está en marcha y calculado en los recursos del presupuesto la reformulación que tiene planeada el Ejecutivo y que va a impactar negativamente en los sectores de menores recursos. En síntesis, el esquema tributario plantea que lo que necesita el gobierno es dar cuenta de una necesidad muy coyuntural, pasar sin sobresaltos el 2010 y seguir cooptando recursos a través de impuestos de recaudación sencilla y sumando para mantener un superávit fiscal el uso de los fondos del ANSES con jubilación pauperizadas, la no resolución del problema de la pobreza en la Argentina, no resolviéndola a través de programas de carácter universal y ahora haciendo buena letra
con los organismos de crédito internacional. Señora Presidenta, todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de la teoría del derrame. Transcurrida casi una década, resulta curioso que el actual Gobierno nacional, que hace gala de su objetivo de redistribuir la riqueza y se presenta a sí mismo como uno de los principales detractores de aquel modelo, insiste en seguir atando el desarrollo social al crecimiento económico. Pero mire, no lo digo yo, es muy sencillo, está en el mensaje que envía la propia Presidenta de la Nación. Dice: durante el periodo 2003-2008, Argentina consolidó un periodo de crecimiento sin precedentes, expandiéndose a una tasa anual promedio del 8.5. El crecimiento económico experimentado permitió alcanzar una marcada disminución del desempleo, la pobreza y la indigencia. Eso es teoría del derrame. Me decía un asesor que ayer Cavallo, en un programa de televisión, se vio en figurilla para no defender la caracterización del presupuesto presentado por el actual Gobierno nacional. Y sigue el propio mensaje del Poder Ejecutivo. La expansión de la actividad económica estuvo basada en el sostenimiento de un tipo de cambio real competitivo, asociado a una estrategia de acumulación de reservas internacionales. Esta política permitió al país mantener sistemáticamente superávit en el frente externo y fiscal, con escuelas que se caen y con jubilaciones de 700 pesos. Fiel a la teoría del derrame, durante esta etapa de recuperación de la economía, sostenida principalmente en factores exógenos, la consolidación del sector productivo nacional fue dejada en manos del mercado, sin que se impulsaran políticas públicas de desarrollo económico, promoción del empleo y lucha contra la pobreza. Para finalizar, Presidenta, en vez de introducir reformas estructurales que socavaran la base de la sociedad desigual que se cimentó durante la última dictadura militar y que heredamos de la década anterior, se dio continuidad a programas sociales focalizados en lugar de avanzar en la universalización de las mismas. En definitiva, es una especie de regreso hacia algo a la década de los 90 y a la teoría del derrame a la que hacía referencia al comienzo. Por eso este presupuesto del Gobierno no es otra cosa que dar cuerpo a una consigna que, mira, a mí me llamó poderosamente la atención en la campaña, que tuvo el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires y que luego esos afiches fueron corregidos, que decían: seguir creciendo para distribuir mejor. ¿Cuánta coherencia en esa promesa de campaña y en este presupuesto, señora Presidenta? Para los socialistas, las preguntas siguen siendo: ¿qué hacemos para desarrollarnos como nación y como país federal? ¿Y qué hacemos para terminar con la gran inmoralidad de que en nuestro país hayan 15 millones de compatriotas pobres? Por eso es que el Partido Socialista no va a acompañar este proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado.